Hola, qué rico volvernos a encontrar para seguir estudiando juntas la carta a los Efesios. Demos gracias al Señor por permitirnos iniciar nuevamente este estudio. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu grandeza, Señor, y porque en tu misericordia nos permite seguir escudriñando tu palabra, Señor, en esta oportunidad en Efesios 3. Dejamos este estudio delante de ti, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el capítulo 3, donde Pablo presenta una oración o inicia una oración por los Efesios, pero hace un paréntesis para hacer énfasis en las grandezas que el Señor ha hecho, la obra de la unión de la iglesia por medio de Cristo, de tanto judíos como gentiles que ahora forman la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver, si Dios así no lo permite, los versículos 1 al 2. Y en ellos vamos a ver tres M's necesarias en el ministerio. ¿Por qué tres M's? Porque vamos a ver el motor del ministerio de Pablo, dónde tenía Pablo la mira de su ministerio y el movimiento del ministerio de Pablo, cómo se movía también Pablo dentro de su ministerio. Entonces son estas tres M's: motor, mira y movimiento. La parte del motor del ministerio la vamos a empezar a ver en el versículo 1, la parte A, donde se nos dice por esta causa. Cuando Pablo aquí se refiere a esta causa, está introduciendo eh, el motor pues de la oración que él estaba haciendo por los creyentes, para que ellos entendieran sus recursos a ser uno en Cristo, porque ahora en Cristo él nos venía hablando en el capítulo 2 que ahora somos uno, somos un solo cuerpo, una casa que se va construyendo, ¿cierto? Un templo. Entonces de esa unidad es que eh, Pablo está eh, hablando nuevamente, porque él aquí nos muestra cómo la repetición es importante para nosotros para entender las verdades tan profundas de Dios. Debemos repetírnoslas y el apóstol aquí nos las vuelve a repetir. Nos vuelve vamos a verlo más adelante, cómo él vuelve a hablar de ese misterio que le ha sido revelado y hace énfasis de cuál ha sido ese misterio, que es pues la iglesia, es que somos uno en Cristo, somos judíos y gentiles, somos coherederos de la gracia de Dios, con los mismos privilegios, las mismas responsabilidades delante de Dios, porque en Cristo ahora somos uno. Entonces Dios ha revelado una nueva y definitiva etapa en su plan eterno, un pueblo para sí compuesto de judíos y gentiles, unidos a Cristo y unidos entre sí. Todo el que tenga fe en Jesucristo se convierte en parte de esta nueva comunidad que es la iglesia y tiene acceso directo e inmediato al Padre. Este nuevo plan refleja la infinita sabiduría de Dios. Entonces, el motor que mueve a Pablo en su ministerio y que debería movernos a nosotras en nuestro ministerio es ese grupo de verdades unificadoras que Pablo acaba de discutir en el capítulo 2. Esas verdades que nos muestran la obra de Dios en Cristo, de reunir todas las cosas en Él. Todos en Él somos uno. Entonces, esa parte de ese ministerio, ese motor del ministerio de Pablo, nosotras también como mujeres debemos tener ese motor, debemos basarnos en esas verdades de Dios, en esa verdad de que ahora somos hijas de Dios con todos los privilegios de un hijo que hemos visto, que el apóstol nos ha venido hablando y que nos va a repetir durante este capítulo también. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, pero tal vez yo no tengo un ministerio en la iglesia, tal vez yo no pertenezco ni a escuela dominical, ni a ujieres, no estoy sirviendo como tal en un ministerio dentro de mi iglesia. Pero déjame decirte que el ministerio es el trabajo que Dios tiene para ti, esa obra especial que quiere que tú hagas dentro de su cuerpo que es la iglesia. Tú puedes no tener como tal un ministerio en la iglesia, pero llamando pues iglesias en referencia como al local bíblico donde te reúnas o nos reunamos, pero en la iglesia de Cristo tú tienes, todo creyente tiene un ministerio y es el de hablar de Él,
Y vamos a seguir viendo esto porque tiene que ver con la mira del ministerio, que es nuestro segundo punto. Todos estos puntos van enlazados, el motor, la mira y el movimiento. Entonces, nuestro segundo punto, que es la mira del ministerio, está en la parte B del primer versículo de Efesios 3, que nos dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cierto? Pablo explica que Dios le ha dado el ministerio de proclamar y explicar su maravilloso plan. Entonces, la mira, la perspectiva o forma de ver las cosas es algo de extrema importancia. La manera en que vemos y reaccionamos a las circunstancias es más importante que las circunstancias mismas. Porque aquí nosotros estamos leyendo que él está diciendo: yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Cierto? Aquí Pablo no está mirando sus circunstancias, sino él está viendo más allá de sus circunstancias. Si todo lo que podemos ver en nuestra situación es nuestra situación inmediata, lo que nos está pasando en el momento, entonces nuestras circunstancias nos controlan, ¿cierto? Y esto no era el caso de Pablo. Pablo no estaba viendo sus circunstancias inmediatas, él estaba viendo más allá. En el caso cuando las circunstancias nos controlan, entonces nos sentimos bien si nuestras circunstancias son buenas. Pero si no lo son, entonces nos sentimos miserables, ¿cierto? Y no debe ser así. Si Pablo hubiera sido capaz solo de ver sus circunstancias, en poco tiempo habría abandonado su ministerio, ¿cierto? Y a veces es lo que nos pasa a nosotras como mujeres, que queremos o pensamos decir: ya no más, no puedo más con este hogar, no puedo más con estos hijos, o no puedo más con estos padres, vivo con ellos. Si soy soltera, no puedo más con esta soltería. Pensamos que no podemos más con aquella tarea que el Señor nos ha dado en el momento que estamos, que es la de glorificar y confiar siempre en Él, en tenerlo a Él presente en nuestras vidas, en saber que somos uno ahora con Cristo, y de este plan maravilloso, de esta unidad preciosa en Cristo es que tenemos que hablar, es que tenemos que vivir y mostrar. Ese es nuestro ministerio. Fuimos creadas para la gloria de Dios. Y cada una dentro de ese plan general tiene cosas específicas dentro del momento que está viviendo, de las circunstancias en el que Dios está permitiendo que nos movamos. Y a veces esto es difícil de verlo como mujeres. Nos dejamos presionar por las circunstancias, como decía antes, dejamos que ellas nos controlen y a veces sentimos hasta que somos miserables con lo que estamos viviendo. No somos dignas ni siquiera de orar delante de Dios porque nos sentimos así, nos sentimos miserables porque son nuestras circunstancias las que nos están controlando. Y debemos hoy cortar con eso, es decir, no, las circunstancias, como lo cantamos en ocasiones, las circunstancias no me mueven a mí. Pablo vivió y trabajó por fe, no por vista. Sabía, no a partir de lo que podía ver, sino con base en la propia palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está en Romanos 8:28 y es escrito por él mismo. Él sabía eso, él sabía que lo que le estaba pasando era para bien, porque venía de Dios. Por esa razón, nosotros como creyentes debemos tener por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas. Santiago 1, del verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y recordemos que también vimos en la epístola de Pedro, en la primera carta de Pedro, que nos decía en el capítulo 4, versos 12 al 19, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente,
nos dice el apóstol, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mujeres, esto es para nosotras. Cuando estamos cansadas, cuando nos sentimos que los deberes nos agobian, ya sea en el rol que estés, si eres una jovencita soltera que estás con tus padres en casa, que estás llevando tus estudios, que tienes de pronto algún ministerio o de pronto no, en el plan que Dios te tiene en este momento, en ese rol de tu vida, estas palabras son para ti. Encomiéndate a tu fiel Creador y sigue haciendo el bien. No te canses de hacer el bien. Nosotras como mujeres también, en nuestras casas, como de pronto madres, nos sentimos a veces sobrepasadas por nuestros hijos, pero debemos encomendarnos a nuestro fiel Creador, no desanimarnos, ¿cierto? No perder ese motor que es esa verdad en que ahora estoy en Cristo. Ya no estoy, o sea, ya no estoy fuera de la comunión con Dios, ahora tengo entrada directa al Padre y puedo encomendar mi alma a Él, puedo decirle, Señor, ayúdame en esta labor que estoy emprendiendo, ayúdame en mi soltería, ayúdame en mi labor de madre, ayúdame en mi labor de esposa sin hijos, ayúdame a sentirme siempre plena en ti, independientemente de cuál sea el momento en mi vida. Nuestra plenitud debe estar en Cristo. Pablo estaba convencido de lo siguiente con respecto a sus circunstancias. Nos dice en Filipenses capítulo 1, del verso 12 al 14, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin sentir temor. ¡Wow! ¡Qué hermosa esta palabra que nos da el apóstol aquí! Porque nos anima a que en la circunstancia que estemos, en el momento de nuestra vida que estemos, podemos animar a otros a ver a Cristo en nuestra vida, porque lo vivimos en nuestro día a día, en nuestras labores cotidianas, como estudiante, como hija, como madre, como esposa, sin hijos puede ser, pero mi labor, mi misión siempre es en base a ese motor, ese motor que me mueve, que son las verdades de Dios y esa mira de que no se trata de mirar mis circunstancias, tengo que quitar la mira de las circunstancias y poner mi mira en Cristo, en esa obra maravillosa y perfecta de la cruz y que ahora soy parte de su pueblo, de su iglesia, ahora soy su hija. Y eso es algo que hemos visto y que el apóstol no se cansa de repetirlo, Dios no se cansa de repetirnos en su palabra, para que en verdad lo estamos conscientes de ello, de que somos hijas de Dios y que en Él tenemos un Padre amoroso, un Padre que está dispuesto a ayudarnos en nuestras circunstancias, en medio de lo que estés viviendo. Yo no sé qué estás viviendo tú, por qué estés pasando, si te sientes afligida, si te sientes sola, si te sientes sobrepasada por las circunstancias que estás viviendo, no estás sola. Tu Padre Celestial está ahí contigo. Cristo mismo está ahí contigo. Su Espíritu está en ti para ayudarte, para vivificarte a través de su palabra. Entonces, Pablo sabía que estaba en el ministerio porque había sido llamado por Dios para ejercerlo. No estaba en él por sus fines personales, ni trató de llevarlo a cabo en su propio poder. Y esto es sumamente importante que lo recordemos. Porque
nos da ánimo. Segunda de Corintios 4, 7 al 15 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de tal manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Bueno, ¿y qué es todo esto que acabamos de leer? Es un impulso también a nuestras vidas, es donde debemos tener nuestra mira y lo que le da fuerza, ese motor que es esa verdad de ser uno en Cristo. Porque ahora, como veníamos hablando, de nosotras como mujeres, en nuestras circunstancias, con nuestras emociones, con todo lo que somos como mujeres, hemos pasado por estas situaciones de sentirnos tal vez perseguidas, ¿cierto? Pero debemos recordar que no estamos desamparadas. Quizás nos sentimos derribadas, pero es recordar que no estamos destruidas, ¿cierto? Es recordar todo esto que el apóstol aquí está diciendo que él también vivió, que él sabe que también nosotros podemos estar viviendo. Entonces, debemos animarnos e impulsarnos por ese motor. También sigue diciendo, por tanto, no desmayamos. Eso es lo que tenemos que animarnos, a no desmayar. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es algo que se nos olvida. A nosotros nos parece que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra angustia es eterna, no va a terminar, esto nunca parece tener fin. Pero aquí nos dice que lo terrenal, las cosas que nos puedan estar pasando acá son temporales. Debemos tener, vuelvo y digo, nuestra mira, la mira de nuestro ministerio, nuestro trabajo para Dios, no es terrenal, es celestial. Debemos mirar a Cristo. A Él es a quien debemos mirar para no desmayar, para cobrar ánimo, para saber que esto pasará, que cualquier tiempo que pasemos tribulación aquí en la tierra es solo un instante comparado con la eternidad que nos espera y debemos tener esa verdad arraigada en nuestras vidas para así saber cuál es el movimiento de nuestro ministerio, que es el tercer punto, el movimiento del ministerio. ¿Cómo mi ministerio se está moviendo? Mejor dicho, ¿cómo me muevo yo en mi ministerio? ¿Qué es lo que me hace moverme en ese ministerio que el Señor me ha dado? ¿Qué me hace moverme en mi hogar? ¿Qué me hace moverme como esposa? ¿Qué me hace moverme como hija? Como mujer casada quizás sin hijos. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace obrar día a día dentro de estas áreas para alabanza y gloria de nuestro Señor? Entonces, esto lo vemos en el versículo 2 del capítulo 3 de Efesios, que nos dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Estas palabras dan inicio al paréntesis de Pablo para enfatizar su autoridad divina para impartir esta enseñanza. Parece como si Pablo hubiera sentido que los efesios no estaban listos para escuchar su oración a favor de ellos.
hasta que no hubiesen entendido mejor y por ende estuvieran en mayor capacidad de aplicar las verdades acerca de las cuales él quería orar. Además, Pablo le parecía esencial afirmar su autoridad para enseñar una verdad tan nueva y de tanto alcance como la unidad de judíos y gentiles en Cristo, lo cual hace ratificar que fue Dios mismo quien le dio la verdad y la comisión para proclamarla y así moverse en su ministerio como un fiel administrador. Y esta palabra, administrador, es clave aquí en este movernos en el ministerio. Pablo no eligió su apostolado ni su ministerio, sino que fue nombrado para ejercerlo. Primera Timoteo 1, 12 al 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y a veces nosotras nos sentimos indignas de servir al Señor, pero debemos darnos cuenta que no se trata y no es en base a lo que nosotras seamos o podamos dar, porque no podemos dar nada de nuestras fuerzas, y eso también lo vimos anteriormente. Es en el poder de Dios. No en nuestras fuerzas, sino en Dios en que podemos hacer las cosas. Y Él aquí nos está dando, Pablo nos dice que, o le está diciendo a los efesios, que Él no se nombró a sí mismo apóstol, sino que viene este ministerio de Dios. Dios se lo ha encargado, a pesar de quién era Él. Pero nosotros vemos que Él era un perseguidor, lo que Él dice acá. Él no quería a estos gentiles, Él los perseguía para acabarlos, ¿cierto? Romanos 15, 15 y 16 nos dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él sigue ratificando que su ministerio a los gentiles le ha sido dado por la gracia de Dios. Gálatas 2:9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo no solamente Él está diciendo: yo reconozco que mi ministerio no viene de mí, sino viene de Dios, sino que aparte nos está diciendo en Gálatas que también otros podían ver eso, otros podían ver que era la gracia de Dios que obraba a través de Pablo para comunicar el evangelio a los gentiles. Primera a los Corintios 9, de 16 al 17 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces vemos que el ministerio de Pablo le fue encomendado por Dios y por pura gracia. No era porque él lo mereciera o lo estuviera buscando, así como nosotras tal vez no merecemos la familia que tenemos, los padres que tenemos, los hijos que tenemos, el esposo que tenemos, pero Dios nos los ha dado, nos los ha encomendado por su pura gracia. Ellos son nuestro campo misionero, ellos son el ministerio en el que nosotras nos tenemos que mover. ¿Y en base a qué nos debemos mover en este ministerio? En base a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y la gracia de Dios, lo estudiamos en el capítulo 1 de esta misma carta, se ha desbordado en nosotros. Entonces no tenemos excusa. Lo único que podemos hacer cuando nos sentimos sobrepasadas, sobrecargadas con nuestro ministerio, sea cual este sea mi hogar, sea mis estudios, sea mi relación con mis padres, en fin, donde Dios te tenga en este momento y en las circunstancias que te tenga, es mirarle a Él, tener esa mira en Él, en lo eterno, ¿cierto? Todo creyente es un administrador del llamamiento, los dones espirituales, las oportunidades, las habilidades,
el conocimiento y todas las demás bendiciones que ha recibido del Señor. Todas las cosas que tenemos pertenecen al Señor y por lo tanto nos ha sido confiado como mayordomos responsables de la administración y el manejo de nuestra vida y todo lo que poseemos en el nombre de aquel a quien le pertenece. Somos administradores. Esto no se nos debe olvidar de su gracia. Primera a los Corintios 4, verso 1 y 2 nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles en ese ministerio que el Señor nos tiene, en esa administración de todos los recursos y bienes que el Señor nos ha dado. Somos administradores fieles cuando usamos lo que tenemos para ministrar a quienes forman parte de la familia de Dios y testificar a quienes todavía están fuera de ella. Y esto lo hacemos cada uno según el don que ha recibido. Porque Primera de Pedro, que también la estudiamos por la gracia de Dios el año pasado y antepasado, si no estoy mal, si mal no recuerdo, Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa, es grande y viene en distintas maneras para cada una. Y nos da a cada uno la gracia que necesitamos para cada momento, para cada circunstancia de nuestras vidas. Mujeres, fortalezcamos nuestra fe en Cristo. Oremos unas por otras para ser fortalecidas en Cristo, en esta verdad maravillosa que aquí el apóstol está volviendo a recordar y va a seguir ampliando sobre este misterio que a él le fue revelado, sobre todo esto que el Señor le ha dado a él, le ha encomendado a él. Y nosotras también hemos recibido un encargo precioso y es compartirle a otros de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Nosotras debemos compartirlo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de estudio, a nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está ahí, cerca a ti. Para ser misionero no necesitas pasar fronteras. Las únicas fronteras que tienes que pasar para ser misionero es la frontera de la incredulidad. Tienes que creer con fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amar a Dios y creer que en verdad ahora estás en Cristo y ahora en Cristo tienes todas las bendiciones, tienes el poder para vencer el pecado y para dar luz a otros que aún no han conocido del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces recuerden, son 3 M's importantes en nuestro ministerio. Y yo diría en nuestro ministerio como mujeres, ¿cierto? O tal vez como jovencitas. En este ministerio de ser mujer, de ser jovencitas, tenemos 3 hermosas M's que no podemos olvidar. El motor, que es esa unidad en Cristo, lo que nos debe estar moviendo. La mira, que debe ser por fe, no por las circunstancias que me rodeen. Y el cómo me estoy moviendo en este ministerio debe ser como una administradora fiel. Debemos buscar ser halladas fieles. Esto no está hablando de que seamos perfectas. Ninguna persona, ningún ser humano va a ser perfecto. Pero tenemos un Dios perfecto. Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra el camino y a Él es a que debemos seguir. Demos gracias al Señor por este tiempo hermoso donde nos ha fortalecido como mujeres diciéndonos que no desmayemos, que le tenemos a Él, que Él nos ha dado su gracia, ¿cierto? Que Él está con nosotros y Él nos ha dado esa gracia para con otras personas también, porque su gracia ha sobreabundado en nosotros. Él nos ha hecho ahora hijas. Y si tú hasta ahora estás empezando a conocer de Dios, sumérgete en su palabra, sumérgete en estas verdades hermosas. Y si no le has conocido aún, clama a Dios para que se revele a tu vida, para que te muestre su gran amor en Cristo
y te fortalezcas y te arraigues en su palabra. Oremos. Maravilloso Dios, tú eres digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por tu obra maravillosa, por ese misterio maravilloso de la iglesia, Señor, por esa unidad que nos has dado en Cristo, Padre, que ahora somos uno, Señor, y que ahora tú nos ves a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, como mujeres, a estar arraigadas en la verdad de que ahora, Señor, somos una contigo, Padre. Somos una en Cristo. Y en Cristo, Señor, podemos vencer el pecado. Podemos hacer las cosas ya no dejándonos llevar por las circunstancias, Señor, sino podemos hacerlo por fe, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias. Gracias por tu obra maravillosa de salvación en Cristo. Gracias por hacernos uno con Cristo, un solo pueblo, un solo templo que se está edificando cada día, Señor. Permítenos, Señor, transmitir tu gracia, esa gracia que nos has dado a otras personas, Señor. Poder hablar a otros de ti, Señor. Podernos fortalecer también en la fe con nuestras hermanas en Cristo, Señor, y poder juntas seguir glorificando tu nombre por medio de nuestro día a día, del ministerio en el que tú nos has puesto como mujeres, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Un feliz día para todas y espero sigan sumergiéndose en la palabra de Dios.